¿Se vio lo que sale en el Store Procedure? Si se dan cuenta, acá lo que me está haciendo es imprimir la tasa, ya que he puesto, digamos, para 300 días un préstamo. El valor lo que está haciendo acá, el salario bruto, el descuento del impuesto a la renta y lo que va a ser el salario líquido, ¿no? ¿Se entiende lo que se quiere hacer con el ejemplo? Bueno, entonces seguimos avanzando. Vemos acá el otro ejemplo que estamos hablando sobre el tema de los set points y acá les envío. Y lo que hace esta edición es hacer, digamos, un insert acá, un insert acá y un insert acá. Acá le hace un rollback, ¿no? Entonces, vamos a ver acá qué dice acá. Si nosotros le damos, voy a ver si tenemos el visualizador. Ya lo tenemos acá. Voy a sacar esto. Copio esto. Pego acá. Sí, voy a ver acá lo que he ingresado. Se acuerda que inserté 1, 2, 3, 4. Yo voy a insertar 4. ¿Sí? Y luego le dije que un 41 y 42. 41 y 42. Y luego le dije que haga un rollback a partir del punto 2, ¿no? Desde acá para abajo. Por eso que no se insertó el 43 y 44. ¿Sí se entiende? Por ahí, ¿qué dices? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entendió, no? El ejemplo. Bien. Trabajando con variables y constantes. Entonces, para definir las variables, estamos definiendo, por ejemplo, acá le decimos que definimos un nombre y le damos el tipo de dato, ¿no? Bueno, y le decidimos que va a ser por defecto la fecha.
este es otro nombre, y cuando vamos a declarar una constante le decimos, por ejemplo, el nombre de la variable y ponemos esta palabra reservada constante, ¿no? Para saber que esta variable que hemos declarado constante, entonces va a tener el valor por defecto 100. Igual que acá, ¿no? Dice que va a ser in now, o sea, en nacimiento, va a ser una constante y va a tener como por defecto va a ser falso. Y tenemos otra variable constante acá que por defecto va a ser 55.00, ¿no? Entonces, cuando definimos variables, lo definimos normalmente como están, y cuando queremos que una variable sea constante le agregamos la palabra reservada constante, ¿no? Entre los tipos de datos tenemos los tipos varchar 2, que es tamaño máximo para los campos de notables de 4000 bytes. La variable varchar utiliza solo el espacio que está ocupando, a diferencia de char. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una columna definida de tipo varchar de 80, y si yo le pongo, por ejemplo, Miguel, ¿cuántas letras tengo en Miguel? 5, ¿no? ¿Sí? Miguel, G-U-E-L, 6. Entonces lo que va a hacer es ocupar solamente 6 bytes, no va a ocupar los 80 bytes que se haya definido. En cambio, si yo defino una variable de tipo char, entonces que tiene un máximo de 2000 bytes, si yo utilizo, digamos, pongo acá, defino como 10 bytes y le pongo un valor solamente 1, lo que va a hacer es rellenarlo de espacios en blancos hacia la derecha, porque él tiene que ocupar los 10 bytes. Después tenemos el number con posición de signo y punto decimal, siendo P la precisión y tiene desde 1 hasta 38 dígitos. Y el S, que vendría a ser la escala decimal de menos 84 hasta 127. Tenemos también la variable tipo day, utilizado para almacenar los valores de fecha y hora. Y tenemos otra variable de tipo boolean, que es para definir la variable verdadero o falso, ¿no? Y bueno, en este caso el otro ejemplo sería la variable de tipo long, de tamaño máximo de 2 gigabytes. Fundamentalmente utilizamos el long para guardar, digamos, no sé, información grande, ¿no? Texto, ¿sí? Tenemos el tipo de datos de tipo round, que es el tamaño máximo de este byte, ¿sí? Y son para guardar, digamos, objetos, ¿no? Igual que el de tipo CLOB y el NoBlob es para guardar objetos de tipo block size de parámetros, ¿no? O sea, y tiene un máximo de 4 gigas, ¿no? Inicializa en 8 y termina hasta 128 teras, ¿no? Y bueno, la variable tipo block, en el block, bfile y row ID, ¿no? El tipo row ID es un tipo especial utilizado para almacenar row IDs, direcciones físicas de filas almacenadas en las tablas. Por ejemplo, cuando una se crea un registro en una base de datos, este registro tiene por defecto como un índice, digamos, ¿no? Que es el row ID. Y este row ID no se va a, a repetir en toda la base de datos, ¿sí? Eh, Esto sería con el tema de tipo de variables que vamos a utilizar, y que bueno, no hay mejor explicación que lo que tenemos ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá en lo que es solamente tipo de variables y constantes? Eh, ¿A qué te refieres? ¿En qué momento lo utilizo, Dalton? Eh, Dal- ah, ¿Te refieres a los tipos de datos?
Estas variables lo utilizo al momento de hacer ya puedo hacer mi declaración de PLSQL o también como tipo de datos de la tabla en la que estoy trabajando, ¿no? Tú sabes que cuando yo hago un select de una tabla, al momento de, de hacer la selección de datos, solamente lo muestro en pantalla, pero no lo guardo en nada, ¿no? Solamente lo muestro nada más. Entonces, para yo capturar esa información, lo que hago es asociar esa información de la columna que estoy recuperando y la guardo a una columna, a una variable. Y esta variable también tiene que tener el mismo tipo de datos de la columna de la base de datos. Es por eso que te digo, no es especial. En este caso, para el tamaño máximo, el B-File, por ejemplo, lo debo tener en un tipo de datos de tipo B-File para poder capturar la información de lo que viene ahí, ¿no? O el blog, ¿no? Para ver, por ejemplo, en RAW, por ejemplo, para guardar datos de tipo, puede ser tipo imagen, o un archivo de texto como Word o un Excel, guardarlo ahí, ¿no? Un PDF, qué sé yo. Ya. Entonces, eso sería con respecto a lo que es aspectos iniciales de lo que es programación PSQL, que es un ejemplo básico, rápido, porque después vamos a ver ya los puntos específicos, ¿no? Ahora vamos a ver excepciones. Vamos a ver acá. Entre las excepciones más predefinidas tenemos, por ejemplo, el no data found, que se desencadena cuando un select quinto o está siendo ejecutado y retorna muchos registros, ¿no? Eh, Esto sucede cuando, por ejemplo, cuando yo quiero asociar un select y quiero traer un dato, por ejemplo, que el nombre sea igual a Osvaldo. Pero resulta que este Osvaldo, existen muchos nombres de Osvaldo. Al momento de hacer un select y quiero asociarlo a una variable, por eso es select into, entonces me da un error y no encuentra la información y en ese momento pues, se encadena, digamos, una excepción, ¿no? Eh, Tenemos también invalid cursor. En este caso se trata de usar un cursor que no está abierto, ¿no? Si quiero usar un cursor y hacer, digamos, un fecha algo, pero como no está abierto, me va a salir un error que se llama invalid cursor. También tenemos el invalid number, en este caso para querer convertir un tipo a otro tipo de dato, ¿no? No se puede. Eh, de repente por ahí quería hacer, digamos, 5 más n y me salió un error, ¿no? Login denied. En este caso es el intento de conectarse con un usuario que no es válido con la base de datos que quiero ingresar, ¿no? Que viene a ser un login denegado. La excepción, por ejemplo, del cursor already open, tratamos de abrir un cursor y que ya está abierto, ¿no? Por ejemplo, ya se hizo un open de un cursor, pero por equivocación dentro de él y hacemos un nuevo open, ¿no? Entonces, él me va a decir que ya fue abierto. En el caso de duck-val on index, es al momento de indexar un valor que ya tiene el índice, ¿no? Duplicado, ¿no? Si pongo un índice único, un valor único, quiero insertar, él va a decir que existe una violación, o sea, hay una doble valor en el índice. Más todo se utiliza para la verificación de claves primarias o únicas, ¿no? No logged on, tratamos de utilizar algún cursor sin estar conectado, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera hemos abierto, ni siquiera hemos elegido y queremos hacer
uso de un recurso, ¿no? Program error es un intento, en este caso es un error interno del mismo sistema Oracle, que es al momento de querer llamar a una acción, ¿no? En el camino ya vamos a ir viendo sobre cada una de las excepciones y las que más se usan, ¿no? Porque hay excepciones de sistema y hay excepciones de ya, digamos, del mismo usuario que vamos a manejarlo. Por ejemplo, el robo IT mismatch, cuando una zona del alcance devuelve una base de datos de línea segura para una variable tipo registro, donde los datos de estas líneas no son compatibles con los datos definidos en la variable. ¿Sí? O sea, nos quiere decir que, por ejemplo, queremos asignar un valor a otro dato cuando recuperamos la información, pero queremos poner, digamos, el nombre en una columna que es de tipo, por ejemplo, el nombre viene con varchar y lo queremos poner sobre una columna de tipo numérico, ¿no? O sea, los tipos no coinciden. El timeout o recurso vendría a ser cuando el tiempo expiró en el bueno, en la base de datos, cuando está esperando por un recurso, ¿no? Se está haciendo de repente un select, está esperando, pero como los recursos están siendo ocupados de repente intencionalmente, se está bloqueando algo, entonces no puede recuperar la información, entonces me da un timeout, ¿no? En el caso de ser, por ejemplo, de traer mucha información, por ejemplo, y asignarle a una variable, le digo por ejemplo ser into y le destino la variable, y como viene muchas líneas, me indica que no puede asignar, me está indicando que hay muchas columnas están haciendo, muchos registros me está haciendo, expiniendo en este set, ¿no? En el caso de value error, en algunas circunstancias se dispara, ¿no? Y por ejemplo sale un invalid number o value error, ¿no? Cualquiera del tipo de esos errores. La otra sección es dividir cero cuando queremos dividir un valor por cero, ¿no? Es un error ya típico que tenemos. Other, en el caso ponemos other cuando no sabemos qué tipo de error va a venir y no tenemos controlado, entonces le ponemos other para que vayan todo el resto de errores por ahí. Acá tenemos, por ejemplo, una estructura de lo que son excepciones predefinidas y tenemos acá nuestra declaración de variable, ¿sí? Declaración de variable. Acá tenemos nuestro bloque, ¿sí? Acá definimos otros comandos, hacemos otro begin interno, ¿sí? Acá. Y dentro de este comando tenemos una excepción. Entonces acá tenemos una excepción 1, porque queremos controlar una cosa o un tipo específico, y ese es el comando de la excepción. O queremos hacer excepción 2 o n, entonces controlamos la excepción con algunos tipos de comandos para esa excepción. Pero esto ocurre acá nada más, entonces sale y luego continúa, ¿no? Y acá tengo más comandos, ¿no? Entonces, si pasa todo bien, continúo acá haciendo la información. Y de este bloque grande, tengo esta excepción. Entonces acá manejo mis excepciones de este bloque grande. Y acá manejo mis excepciones para el mismo bloque grande. De esta forma yo controlo lo que son, digamos, las excepciones dentro de mis bloques. Tenemos excepciones también definidas por el usuario, como les comentaba hace un momento. Este tipo, cuando se utiliza por el usuario, se debe declarar manipulando por el mismo programa. O sea, yo defino en el momento de ejecución mis excepciones y lo que voy a hacer es asignarle mi propio, incluso mi propio número de errores, ¿no? Y mis propias excepciones. Para Oracle no existen estas excepciones, por lo tanto el control se debe hacer por la aplicación. O sea, yo creo mis errores, yo tengo que manejarlas. Oracle ya se entiende de esa parte. Y cuando utilizo este tipo de errores de usuario, por ejemplo, cuando quiero definir, no sé, hacer una acción, una transacción sobre unos datos, pero yo sé que digamos que en este grupo este procedimiento solamente voy a definir números mayores de 50. Y cuando viene un número menor de 50, yo genero una excepción y le digo que no continúe, ¿no? Que salga del procedimiento y entregue algún tipo de respuesta, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplito de lo que son excepciones.
Entonces, digamos que yo declaro mi variable de este tipo, mi ejemplito acá. Entonces acá le voy a dar, ¿sí? Estoy diciendo que quiero hacer un select de la tabla employee y que me dé este valor a una variable de tipo employee, ¿sí? Web employee no. Y que esté el departamento 999. Si nos damos cuenta, nos dice acá que esta data no existe, o sea, no le puedo asignar un valor que no existe, no lo he encontrado. Y me dice que está en la columna 5, ¿no? En la línea 5, perdón. Entonces, como si hago así de esta forma, en mi bloque de código, en un momento voy a tener muchos errores y no voy a controlarlo, ¿no? Entonces, para evitar estos problemas, entonces, yo tengo, así hizo esto, voy a generar mi entorno nuevamente, como anteriormente lo había hecho, y le voy a decir que voy a hacer mi select, igual que el anterior, ¿no? En esta vez le voy a agregar la excepción, y al momento de entregar la excepción le voy a decir que si no existe datos vas a imprimir algo, ¿no? Si es otro tipo de error vas a imprimir otro tipo de error. Ya, entonces vamos a probar esto. Entonces, si yo busco, ¿sí? Me va a imprimir que ha encontrado un empleado, ¿no? No encontrado, ¿sí? Empleado no encontrado. ¿Por qué? Porque le he puesto como un data no pago, no existen esos empleados, ¿sí? Pues de esta forma ya sería un poco más elegante el mensaje que estoy enviando para que no se vea todo el codigazo que tengo acá, ¿no? Yo acá corro y me sale un error a timeline y el usuario no va a entender, ¿no? El usuario final para él va a ser como chino, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y muchas veces nos ha sucedido que no hemos podido controlar los errores porque estábamos confiados de que siempre va a ir una selección correcta. Y de pronto sale en nuestra aplicación un error a timeline y entonces decimos, ¿qué es esto, no? Yo soy un usuario final y no entiendo qué pasó acá. Ya con el tiempo de repente nos acostumbramos, pero inicialmente no sabemos. Y es diferente mostrar este error, ¿sí? De esta forma, a que mostremos este error, ¿no? De esta forma sabemos que no existe el empleado o no se encontró. ¿Sí? Acá vamos a... Esto es la definición de las variables, en este caso de cómo se hace la definición de variable. Y donde yo manejo mis excepciones, ¿no? Vamos a mostrar otro ejemplito, ¿sí? Y que nos va a decir el empleado encontrado. Es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿sí? Pero en esta vez vamos a buscarlo con el ID 30 para ver qué nos da. ¿Sí? Entonces acá nos está indicando que hay un error al buscar el empleado. O sea, es otro tipo de error, o sea, no es no data found, o sea, sí encontrar algún dato, pero en este caso nos dice error al buscar el empleado. No sabemos qué es, pero entonces como queremos controlarlo, porque no sabemos qué más mostrar, entonces vamos a poner en other. Y en other decimos que vamos a mostrar si hay un tipo de error al buscar el empleado. De esta forma estoy controlando ambos tipos de errores, ¿no? Sí. A ver, sigamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos ya los dos datos y vamos a hacer algo muy interesante. Lo que estamos haciendo acá es, vamos a esperar acá. Acá lo que estamos haciendo, definimos nuestra variable, hacemos un begin, el mismo select anterior, y le decimos si hay una excepción y no se encuentra dato o no data found, no encontré dato, empleado no encontrado. Ahora voy a preguntar, si me devuelve muchos registros, ¿sí? Too many row, muchos registros, entonces le voy a poner un mensaje, ¿no? Le voy a decir, error, el código de departamento informado retornó más de un registro. Y luego voy a poner un other que tenía antes, entonces le voy a poner, digamos, que hay un error al buscar empleado. ¿Qué es lo que he agregado en esta oportunidad? Lo que he agregado es el error que está acá. Too many rows, o sea, muchos registros, ¿no?
Entonces, ahí vamos a ver qué nos revuelve acá. Entonces nos va a devolver, digamos, que el error, el código de departamento informado retornó mal de un registro. Entonces es mejor verlo de esta forma, a ver, digamos, acá tenemos un error más preciso, ¿no? O sea, tenemos un control acá. Y de esta forma mostramos un mensaje que puede ver que necesita más información y queremos asignar solamente a un registro. En el siguiente ejemplo vamos a ver, por ejemplo, el mismo anterior, ¿sí? Pero vamos a mostrar algo más interesante. Entonces, queremos mostrar el tipo de error, el mensaje de error correcto y eh, digamos, así, el código, ¿no? Entonces, lo que estamos mostrando acá es, eh, declaramos la variable, decimos un serie de los empleados del departamento tal, tenemos esta excepción, decimos si no existen los datos, entonces muestra el empleado no encontrado, pero si es cualquier otro error, vas a mostrar error al buscar el empleado y vamos a mostrar el error en sí, ¿no? Y luego vamos a mostrar el código del error. Entonces, al momento de correr, dice, al momento de ejecutar la información de ese error a buscar el empleado, dice hora, y nos da el nombre del código de error, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y nos dice, esto viene a ser todo el texto, ¿no? Al momento de hacer el fetch se retorna muchos requests, o sea, muchas respuestas, muchos números de respuestas, ¿no? Y el código de error es el 1422. Es lo mismo que está mostrando acá como texto. ¿Sí? De esta forma podemos mostrar el error exacto de Oracle, ¿no? Muchas veces cuando queremos sacar esta información a nuestro aplicativo que está externamente, utilizamos Store Procedure, entonces algunos ya tenemos el código mapeado y lo podemos cambiar en el texto, ¿no? Y voy a manejar bien errores, y si el error está, entonces voy a poner este texto en español. Acá tenemos otro interesante código, y acá lo que estamos haciendo es declaramos dos variables, hacemos un begin, dentro de este begin hacemos un bloque de código. En este bloque de código vamos a hacer un select a una tabla de empleados y vamos a buscarlo por el nombre del ID, el código de ID del departamento, y vamos a hacer un promedio del salario asociado, en este caso agrupado por departamento. Si no existe dato, vamos a mostrar este valor, ¿no? Esta información. Valor no encontrado por el departamento 99. Entonces, si existe otro tipo de error, entonces vamos a mostrar el error, ¿no? Que viene al momento de capturar el proceso. Luego viene acá, le vamos a hacer un insert a la tabla, employees, y le vamos a agregar estos valores, ¿no? Estos valores le vamos a agregar. Y al momento de correr este error, al final vamos a dar un commit. Pero sucede que este commit de repente tiene un problema. De repente antes de entrar el commit, al hacer el insert, me da un error. Si esto sucede, entonces va a ir a la excepción. En el momento de la excepción va a haber un mensaje que dice error al insertar un nuevo empleado, ¿no? Y me va a mostrar el error en sí que ha ocurrido. Y luego al final, si no ocurre nada, yo voy a mostrar un mensaje donde dice empleado Janina insertado con éxito. Hasta acá. Pero si sucede algo por este lado, acá voy a mostrar una excepción ya grande y le voy a poner, digamos, que no se encontraron datos. Y luego voy a ver si existe mucha información, too many row, ¿no? Y si existe otra información que no corresponde, le voy a mostrar el error y el código de error. Entonces vamos a correr este store, que es lo que nos resulta esta vez. Entonces corremos. En este caso, del primer grupo dice que los empleados, ¿sí? No han sido encontrados en el departamento 99. Y del segundo grupo, o sea, de acá, de este siguiente begin, que es el insert,
me está diciendo que la empleada Janine ha sido insertado con éxito. ¿Sí? Entonces, de esa manera he controlado por dos grupos, ¿no? O sea, dos bloques de código dentro de un bloque grande. Y bueno, entonces yo quiero saber por qué motivo de repente quiero controlar un error. O si ya sucedió un error, no quiero que continúe la aplicación, simplemente sale el error y que salga de la aplicación. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es generar eh, mi propio código de error y estoy forzando a generar un error, ¿no? Vamos a ver acá lo que se ha generado. Recuerden que vimos que ingresamos a Angelina y están los valores de Angelina, ¿no? Ha sido insertado con éxito. Entonces, vamos a ver este ejemplo, lo que está mostrando acá, ¿sí? El mismo que el anterior, ¿eh? El mismo que el anterior, pero esta vez le estamos diciendo que si no se encuentran los datos, simplemente que no haga nada y se vaya. ¿Sí? Le va a decir valores no encontrados para el departamento 99. Y le mando un error propio que va a decir, le voy a poner, digamos, error menos 20.000. Y en el siguiente código lo que estoy haciendo es, si inserto los datos está correctamente, y si hay un error, que me muestre el error, ¿no? Lo mismo del anterior. Entonces vamos a correr acá, ¿qué va a suceder? Lo que me está indicando acá que ha habido un error en el departamento 99, ¿no? Con el código 2000. Y está, por ejemplo, error al insertar entrega de error, dice los valores que se encontraron para el departamento 99. Si se dan cuenta, ¿qué ha ocurrido? Al momento de estar acá, los valores no encontrados en el departamento 99, le estoy dando un error y salgo de acá. Al momento de salir de ahí, vengo acá. ¿Es data no found? No pasa acá nada. ¿Es muchos datos? No viene. ¿Es otro? Sí, es otro. Dice error al insertar el empleado y le manda el error que estoy mandando. ¿Pero qué manda como error? Manda todo esto. Y el código vendría a ser este código de error, porque estoy mandándole, le estoy forzando a generar un error ahí. Y es por eso que al momento de ejecutar me sale, digamos, error al insertar el empleado, ¿no? Y me manda el error total, ¿sí? Como parte de un mensaje de error. Y luego yo quiero saber el código, entonces al momento de que saber el código le digo que pinte el código. ¿Y ese código cuál es? El que yo había definido acá, ¿no? En esta sección. Oh, ¿dónde estás? Acá. Había definido esta sección. ¿Sí? Entonces de esta manera yo puedo controlar mis errores y puedo forzar a generar mi propio código de errores. Eso sí, si yo genero mi propio código de errores, también tengo que controlarlo. Oracle no lo va a hacer y si sucede eso, va a salir un error garrafal, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos otro definido por el usuario, entonces definimos acá nuestra variable, hacemos un select de la tabla y le preguntamos si el valor es igual a 0, ¿no? Si es igual a 0, dame un rise y le digo, o sea, definimos este error. ¿Sí? En el momento de definir este tipo de error, sale. ¿Y qué sucede en este caso? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, al momento de salir este error, no va a entrar por acá, va a salir y se va a ir por algún lado, por este lado. A ver, corremos el ejemplo y veamos qué sucede. Y les explico por qué está haciendo acá. Si se dan cuenta, dice error definido, o sea, hay un error definido, es una decisión del usuario, ¿no? Definido por el usuario. Y el código me manda uno. ¿Por qué? Porque él no puede controlarlo, o sea, no sabe qué está pasando. ¿Se recuerdan que les dije que yo definía acá y si me daba un error, si el valor era 0, yo definía el error? Y al momento de definir, lo que estoy diciendo es que esta variable WR salario va a ser de tipo exception. Por ese motivo él está sacándolo. Pero como no tiene código, él le va a poner un 1, o sea, le pone 1 por defecto. Entonces de esta manera yo voy a hacer es controlar mis códigos de errores, ¿no?
Entonces, lo voy a mandar ahorita para que ustedes puedan probarlo en su máquina. Bueno, igual lo voy a subir después al, al chat, digo al directorio. ¿Qué pasó acá? Vamos a subirlo por bloque mejor. Definimos primero esto y lo van corriendo. ¿Sí? Van corriendo eso. Estas excepciones. Manejo de excepciones. ¿Hicieron las pruebas? ¿Están probando algo para ver qué resultados les dan en sus equipos? Bien. Eh, a ver, van revisando el código mientras que yo tomo un poquito de agua. Damos un descansito de 5 o 10 minutos. Continuamos. Vayan revisando los códigos que les acabo de enviar y de repente les envío también un correo mejor con los archivitos. ¿Ok? El tema es que no lo puedes subir de dos en dos, no lo he visto, porque la variable se convierte como una variable tipo constante o reservada. Entonces, si yo manipulo, me daría un error ahí. En todo caso, podríamos hacer un algoritmo ahí para que la primera imprima y la segunda no. Es la única forma, creo, ¿no? En todo caso, déjame revisar, yo te voy a dar una respuesta, pero si yo quisiera hacer, digamos, algo como esto, eh, el 1, digamos, y más, y igual, y más 1, para asegurar que va a incrementar de 2 en 2, pero no sé si me da un resultado. Vamos a probar. Dice que no puedo hacerlo porque no, está mal, pues. El asigno tiene que ser punto y coma, ¿no? Asignación. ¿Sí? Me dice que no se puede usar, o sea, no lo puedo usar, o sea, solamente le va a usar el if, el for, mejor dicho. No la puedo cambiar.
No puedo cambiar. En todo caso, tendría que poner una condición ahí para que me imprima los pares o impares, ¿no? De todas maneras, déjame revisar bien el tema, a ver si se puede o no se puede y te doy una respuesta en la siguiente clase. O de repente un correo mañana, no sé. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos este ejemplo. Corren los siguientes ejemplos. No sé si les ha salido el de reversa, la división de números. También tenemos acá la parte de for, el while y lo que es el loop. En la parte del loop vemos la parte de las del, condicionales. Ya sabemos que siempre se ejecuta una primera vez y luego yo tengo que tener una condicional para poder sacarlo o no, ¿no? Entonces para salir utilizo el exit, ¿sí? Pero también puedo utilizar el exit when. Entonces de esta manera ya no hago una condicional if, me traería mucho trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es utilizar el loop, hago mi sentencia y hago salir cuando, o sea, sale cuando suceda esto, ¿no? En caso de que, digamos, la variable que está viniendo acá como suma sea menor, bueno, en este caso igual a lo que viene acá, porque le estoy ingresando un valor para acá, ¿sí? Entonces, de esta forma puedo hacer una salida del loop simple usando when, o tendría que yo crear mi condicional y luego salir, ¿no? Que es lo mismo en realidad. No, acá estoy diciendo exit when, ¿sabe cuándo? Que debería ser como que tengo mi in y acá tengo mi while siempre va a permitir primero preguntar sobre el loop, ¿sí? Pregunta sobre el loop y luego lo que va a hacer es, bueno, hago mi condición, sumo, resto lo que tenga que hacer y luego hago la sentencia. Viene la siguiente y siempre está condicionando. Si no cumple la condición, sale, ¿sí? Y el for siempre determinamos nuestros valores iniciales, nuestros valores finales, para que pueda cumplirse la condición, ¿no? Y si quiero, puedo utilizar la palabra reservada que se llama reverse para hacerlo en forma decreciente, ¿sí? ¿Sí? Entonces de esta forma puedo manejar yo el tema de sentencias repetitivas, ¿no? Entonces, como habíamos conversado, hablado acá, tenemos tres, ¿no? El for, el while y el loop solo. El for loop, while loop y el loop. Eso sería, bueno. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta para poder cerrar el día de hoy. ¿Se entendió la clase? Hoy día estaba un poquito eh, más ejemplos. Podemos poner más ejemplos. Quiero que revisen los ejemplos que hemos puesto, las sentencias, hagan variantes sobre los ejemplos, para que de esta manera puedan ver si, por ejemplo, el control de errores, qué errores más puedo controlar, en las sentencias del loop, qué puedo hacer, qué puedo mejorar, y de esta forma ustedes también van haciendo prácticas sobre cada una de las sentencias de PLSQL. Esto sería hasta el día de hoy, hasta el tema 9. Para la próxima semana vamos a traer cursores. Cursores es un tema un poco amplio y ahí vamos a demorarnos de repente 2 clases para manejar el tema de cursores, ¿ok? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta antes de cerrar para poder terminar el día de hoy? Bueno, no habiendo más preguntas, nos quedamos para la próxima clase. Revisen los códigos, por favor. Ya subo el video. Y también voy a subir los PPT para que tengan todos y vuelvan a repetir las sentencias y puedan tomar más prácticas, ¿ok?
Muy bien, hasta la próxima clase. Los veo en la siguiente clase.